Ahí está. Buenísimo, profe. Ahí está. Ahora sí. El 2. Acá está. Dos placas de un mismo material. Recording in progress. Sí. 200 milímetros de ancho y 5 milímetros de grosor. Bien. Bueno. Bueno. Esto era así. Yo tengo acá para anotar. Vos sabés que el K1, de manera general, el factor de intensidad de tensiones, ¿no?, que caracteriza, digamos, el comportamiento de una fisura frente a un determinado estado tensional, es igual a la tensión remota, ¿sí?, es decir, suficientemente alejado de donde está la fisura, es una tensión alejada, ¿no?, la que esté sometida al componente, raíz de pi por A, donde A es la profundidad de fisura o el semiancho, depende de la configuración, por un factor I normalmente, que este es un factor de forma, que esto puede ser tan complejo como uno quiera, digamos. Esto por ahí, para resolver este factor, por ahí tenés que hacer 3 hojas de cálculo, ¿sí? Pero de manera general sería esto. Entonces, ¿para qué? Y cuando una fisura, digamos, cuando el factor de intensidad de tensiones, ¿sí?, llega a un valor determinado, que sería, se hace igual al K1C, esto es la fractotenacidad, la tenacidad de la fractura, ¿sí?, o el factor de intensidad de tensión es crítico, ¿sí? Esta es la propiedad del material. Así como decíamos en tensiones, cuando la tensión aplicada, la tensión equivalente de von Mises, llega a la tensión de fluencia, el material fluye. Bueno, acá cuando el K1 llega al K1C, se hace igual al K1C, la fisura propaga. ¿Está bien? El K1C es una propiedad del material. El K1, factor de intensidad de tensiones, depende del estado tensional, de la geometría y de la pieza y de la fisura. Bien, entonces, fíjate lo siguiente. Vos acá te dan una determinada longitud de fisura, que te dicen que 2A es igual a 10, es decir, A es igual a 5. Con lo cual, este valor acá es 5. Y te dicen que la fuerza, ¿sí?, si vos lo imaginás esto, digamos, el esquema sería similar a este que tenés dibujado acá abajo, ¿no? Este corresponde al ejercicio 3, pero no importa, digamos. El esquema es igual, vos tenés una placa, ¿sí?, que una tiene un agujero y la otra sería esta, y está solicitada así, axialmente, es decir, la fuerza F1, que estaría acá arriba, esta, está actuando sobre el área, este área de acá de la placa, que si lo dibujamos medio en perspectiva sería una cosa así, ¿no? Y así sería la placa, ¿se entiende? Entonces va a ser la fuerza F1 sobre este área, ¿sí? Entonces esa F1 sería acá, sería 100 sobre el área, que te dicen que tiene 200 por 5 milímetros, ¿sí? Es decir, sería 1000 esto, el área, por raíz de pi por A. Ahora, te dicen que cuando esta tensión, ¿sí? Guarda, perdón.
porque todo esto hay que ponerlo en las unidades que corresponde, ¿no? Y la fractotenacidad habitualmente la medimos en megapascales raíz de metro. Entonces esto hay que ponerlo en metros, ¿sí? Y esto de modo tal que te dé en megapascales esto, ¿sí? Pero bueno, es hacer la conversión de unidades que corresponda. ¿Está bien? Pero fíjate que a vos te dicen que 2 placas, una, la que no tiene fisura, rompe a 200. Y la que tiene la fisura rompe a 100. Es decir, que acá te están dando la fuerza que hace que la tensión sea la tensión de rotura, la tensión que hace crítica la fisura, porque justamente eso es, digamos, que propague, quiere decir que se rompe. ¿Bien? Entonces, básicamente, digamos, el dato acá relevante es decir, bueno, esta tensión que es la remota, en este caso es la remota que hace producir la falla. Entonces, en vez de remota, acá uno le puede poner tensión C, crítica, ¿sí? Entonces, cuando esta tensión es la tensión crítica, el K1 se transforma en el K1C. ¿Sí? Entonces, básicamente, haciendo esta cuenta, directamente estás teniendo el K1C. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que te piden? ¿No? La fractotenacidad del material. Ah, sí, ahí va, perfecto, sí. Porque Sí. te dieron justo el dato de carga que produce la falla. Entonces, te dicen justo la fisura se dispara cuando, midió 100 kilonewton. Bien, clarísimo, perfecto. Ya que estamos Sí. acá, te doy un concepto más de esto. En este caso, la tensión, digamos, es la tensión de falla y llegamos al K1C. Ponele que esta tensión de falla sea, no sé, 80 megapascales. No sé, que esta cuenta, esto de acá arriba, digo, por decir, a ver, esto da 100 para que sea el K1C. Suponete que ahora tenemos otra tensión menor de 80, entonces esto no va a estar fallando por ahora, ¿sí? Entonces sería el K1, 80. Y tengo una determinada profundidad de fisura, pero este componente, ahora este nuevo componente, este que estoy presentando acá, está sometido a fatiga, ¿no? Entonces esta A lo largo del tiempo va creciendo, ¿sí? Va a llegar un momento en que esta A, y esto se mantiene, en los 80 se mantienen siempre constantes, trabaja siempre al mismo régimen, produce siempre lo mismo, el componente, la máquina a la que pertenece este componente, ¿no? Pero en ese trabajo propaga fatiga, quiere decir que esta A crece, ¿sí? Va a llegar en algún momento a que esta A sea tal que el K1 se haga de vuelta igual al K1C, pero ya no por la tensión, sino porque A se agrandó. Entonces, a ese A se lo llama A crítico, ¿sí? Cuando el A es crítico, así como cuando la tensión era crítica, el K1 se hace igual al K1C. ¿Está bien? Y esa sería la profundidad de fisura crítica. Cuando llegás a eso, la fisura va a propagar. Entonces, bueno, uno si tiene un determinado equipo y sabe la profundidad de fisura, ¿sí? Tiene que caracterizar el material, decir, bueno, tengo una fractotenacidad de tanto, ¿sí? Mandás a hacer, sacás un cachito, si podés, mandás a hacer un ensayo, y después te fijas, bueno, vas monitoreando la fisura y sabes que, bueno, mientras esto esté menor que esta profundidad, con algún factor de seguridad, podés seguir trabajando el equipo con la fisura hasta tanto. Eso se hace habitualmente. ¿Está bien? Bien, bien. Y cuando decís la profundidad, ahí como estoy viendo en el gráfico de la figura 3, para tomar una referencia, ¿no? ¿Te referís al ancho así de izquierda a derecha como estoy viendo en la pantalla S2A o a la Sí, en este profundidad caso, metiéndome en la pantalla? no, en este caso es
es como que vos tenés la placa y esta fisura es como, imagínate que metiste un cuchillo, ¿no? Le clavaste un cuchillo, la hiciste pasante, el cuchillo pasa de lado a lado y lo sacás y te queda esa fisura. Esta es una fisura pasante, ¿está bien? Entonces, Ok. en realidad Ok. en este caso sería la longitud, la semilongitud de fisura, ¿no? Es el A. Bien. Perfecto. Sería Bien. esto. Ahora, cuando vos tenés a veces, a ver, para un minuto, que yo borro acá, y subí un poquito o bajá, a ver, creo que acá había, ahí, baja más, a ver si tenemos, ahí, esas figuras. Estas, la elipse y la de abajo y la de más abajo ponemos, las tres figuritas, esas, ahí. Estas son fisuras abajo punteada, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí vos tenés tanto, a ver, uno acá diría, yo tengo para esta fisura de la fisura. Se cortó. Ahora sí. ¿Cómo, profe? No sé si fui Pero yo como nada el más que no primero, te escuché. O no te escucho. no te escuché No lo te escucho. Ahora sí sí. te escucho. Bien, a ver, veamos. Digo, eso siempre da confusión. Normalmente el A es la profundidad. Acá uno dice, esto es A y esto de acá afuera es 2C, ¿sí? Que sería el largo, ¿sí? Fíjate que acá, ya como la fisura es elíptica, en este caso, por ejemplo, es semielíptica, ¿no? Es una semielipse la fisura y es superficial. Esto es el material visto de arriba, ¿no? En esta estoy. Es el material visto de arriba y esto que está marcado en corte, digamos, sería la fisura. ¿Sí? Si uno Bien. tuviera a ver, un cubito, así, digamos, es como que esto sería una cosa así, ¿sí? Es una fisura semielíptica, ¿sí? Los dos C son los que vos tenés a la vista, la profundidad A la vas a tener que sacar mediante ultrasonido, mediante algún ensayo no destructivo o una radiografía, ¿está bien? No la vas a ver Bien. la profundidad porque está metida hacia adentro, ¿sí? Claro, o Puede sea, haber A otros va en esta casos, dirección. A es como si claro, fuera en X, digamos. Y ¿sí? después 2C está en, no sé, en Y, qué sé yo. O acá. Sí, sí señor, Ahí va. sí señor. Bien, bien, bien. Y la Perfecto. tensión va a Ahí te tener que entendí. estar en Z, ¿no? Para que esto esté en modo 1. La tensión va a tener que estar en Z. Claro. ¿Bien? Ahí está. Sí, porque me generaba un Es, poco de confusión eso. Ahí me quedó más claro. sí, siempre genera. Ahora, fíjate que en este caso, en este otro caso, la fisura está embebida, está metida adentro, es como una ampollita, ¿sí? Que tiene el material una falta de continuidad, eso a veces se da, ponele cuando vos hacen las chapas laminadas, ¿viste? Entonces sacan el acero incandescente y lo empiezan a pasar por rodillos cada vez más chicas. Bueno, a veces quedan, ¿sí? Como dos superficies que están pegadas, ¿sí? Es un defecto planar, parecen estar pegadas, pero están despegadas. Si vos las intentás separar, no es todo el material continuo. Es como es una fisura interna.
de sección elíptica en este caso, ¿sí? Y bueno, entonces, normalmente la profundidad, ¿sí? ¿Qué es largo y qué es profundidad? Depende en cada caso, ¿no? Pero bueno, como nosotros veníamos siempre de... el primer caso que se presenta es siempre la placa infinita con la fisura pasante, ¿sí? En este caso, digamos, se llama esto 2A, pero sería en realidad acá sería A sería la longitud de fisura. De hecho, en el ejercicio está dicho así, en el ejercicio 2, ¿no? Sería esto. Después, cuando vos cortás esto acá a la mitad y te queda acá este cachito de fisura, ahí es raíz de pi por A, perdón, K1 igual a sigma por raíz de pi por A por 1,12. Ese 1,12 es el factor de forma en el caso, digamos, que vos tengas media placa. Esto ya no lo tenés más, ¿sí? Es como que tenés una placa con un hachazo pegado del costado y esa es la fisura. ¿Está bien? Y en este caso, eso también es de profundidad A, o ya ahí no sería semilongitud, ahora sí lo pensamos como una profundidad. ¿Entendés? Sí, ahí va, mucho mejor. Bien, bien, bien. Me resirvió así verlo Bien. con los ejes, con el sistema Lo, ortogonal. lo que uno, sí, como por defecto, digamos, para la gran mayoría de los casos, A es la profundidad, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, uno arranca a explicar de este porque la expresión del K1 es la más sencilla y bueno, y por ahí surgen esas confusiones. Fíjate lo siguiente, acá si uno, acá el K para este caso, ustedes no ven mi mouse, para este caso, el K1 es este. ¿Sí? Fíjate que de vuelta tenemos ¿Cuál? No sé, Marco. sigma raíz de pi, todo Ah, este. ¿cómo? Ah, ahí va, sí, no se había marcado. Ahora sí, ahí va. Ese sería el factor de forma I. ¿Está bien? Este caso, que es esta, la elíptica, bebida en el material, metida en el seno del material, que no la ves mediante ensayos no destructivos. Y la vas a tener probablemente sea una fisura caracterizar como porque de esta forma rara que dibujé yo no vas a encontrar la expresión correspondiente. ¿Sí? No vas a encontrar el factor de intensidad de tensiones para esta forma rara. O bien la tenés que modelar por elementos finitos, lo que no es sencillo, digamos, y si no, vas a tener que adaptar, que es lo que se hace habitualmente, decir, bueno, esto yo lo modelo como una fisura semielíptica. ¿Está bien? Y acá lo mismo, digamos, nunca, a veces crecen así, pero a veces son así. Y vos decís, bueno, esta la modelo como una fisura semielíptica de esta máxima profundidad y este largo. ¿Está bien? Entonces, para este caso ahora, fíjate que esta es la expresión donde aparece este lambda, ¿sí? Este es un factor que tiene en cuenta la superficie. Digamos, aparece cuando es superficial, me refiero, ¿no? En este caso que está embebido, el lambda no aparece. Y por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta, fíjate que esto acá depende del tita, ¿no? Del ángulo tita. Todos estos dependen del tita. ¿Y el tita qué es? Es donde yo voy a analizar el K1. Entonces, no es lo mismo el tita calculado para tita igual 0, que sería calculado acá, o calculado acá.
para θ igual a 90 grados. ¿Sí? Normalmente, hagan ustedes la prueba, este es el valor más crítico. ¿Sí? Normalmente se calcula siempre a 90. Pero por algún factor, por algún caso particular, uno le puede interesar calcular en cualquier cosa. Y en ese caso, bueno, hay que hacerlo a través de ese θ. ¿Sí? Estas expresiones, sí. digamos, hay libros completos, ¿no? de estas soluciones. Bien. Uno debe buscar la que mejor se adapte a su caso. Bien. Una pregunta. Ahí el profe había dicho que el ángulo phi, o sea, no es que si decías, por ejemplo, ahí estaba 45, pongámosle, y Sí. surgía de de intersectar esa línea con algo, porque viste que ahí no te da, no coincide el punto con el ángulo de elevación de phi. Como que surgía de una manera, no me acuerdo de qué manera, cómo hacía para obtener ese punto que no coincide con el ángulo phi. Dijo que era algo de un plano o algo así, pero no recuerdo bien cómo era. No sé si me explico. Sí, te explicás, pero no entiendo que... No sé qué habrá querido decir Aníbal con eso. No, lo que dijo Ok. es que ese punto negro que está marcado corresponde a phi, porque en realidad como que eso es semielíptico, pero los ángulos se toman en base a la circunferencia que está marcada con líneas punteadas en el medio. Entonces vos trazás la línea para el ángulo phi y bajás hasta interceptar la, la semielipse, Cuando no es sé cómo se llama. semielíptica. Eso. Y cuando bajás y tocas, ese es el punto que corresponde al ángulo phi. Ok, Ah, O bien. eso está entendí yo. bien. Claro. Está bien. Bien. Bueno, Sí, una está bien. genia, Sol. Perfecto. Igualmente, igualmente siempre uno tiene que leer, digamos, el manual de donde está sacando el K1, ¿no? Porque esto hay distintas expresiones. No es que en todos los libros te va a aparecer esta expresión. Por ahí en otro libro, para esta geometría, ¿sí? Te aparecen con otros factores y otras cosas distintas, que por ahí el número termina dando el mismo, ¿sí? Pero todo esto, digamos, se fueron haciendo modelados por elementos finitos y en base a eso después se buscó una forma, digamos, de parametrizarlo, ¿sí? Muy pocas son las que salieron teóricamente, las que se resolvieron teóricamente. ¿Sí? Entonces, cada autor tiene por ahí distintas expresiones de esto. Profe, y en el Buenísimo. caso que estabas explicando del 2, no escuché si lo dijiste, pero ahí tomamos como que el factor geométrico vale 1, porque no te dice la longitud de la placa y cuando no te la dice la tomas como infinita. Sí. Bien. Sí. Y en el caso de sin rotura, el K vale 0 porque no tenés ningún A, por así decirlo. Y claro, no tenés fisura. Bien, No listo, aplica, perfecto. digamos, directamente ahí Claro, sería claro, por por eso. fluencia. Pero no se puede Sí, calcular sería... nada, o sea, no se puede calcular la fractotenosidad. No. Claro, por eso. O sea, no es que se pone que vale 0, sino que se dice que no se puede calcular. No, claro, porque no aplica, porque al no tener Claro, no fisura aplica. no tenés Bien. mecánica de fractura. Claro, por eso, por ¿Sí? eso. Entonces los Bien. parámetros K no tienen sentido. Exacto. Perfecto. Bien. ¿Te puedo preguntar una cosita No. del 4? O no sé si querían ver otro. Sí, te lo estaba poniendo ahí para que lo puedas Ah, preguntar. ok. Tengo una consulta. Primero, me dice ahí dentro de los datos un valor de tenacidad. ¿Eso se supone que es K? Porque las unidades no A ver, cuadran. sí, ¿cómo que no? Megapascal raíz de metro. 50 este que dice Ah, que acá. salame claro, es megapascal. No estaba pensando que siempre te lo dan en meganewton sobre metro a la menos 3 medios. Por eso digo, falta el 3 medios. Claro, no son megapascales. No, Bien. ese es un libro español que lo da así, Sí, del sí, cual sí. sacamos Está bien. estos ejercicios, pero normalmente se da así.
La gran mayoría Ok. se da así. Yo en el único libro que vi que lo ponen así, que es lo mismo, ¿no? Es equivalente. Sí, sí, es lo Pero mismo, leí mal yo. Pero lo que igual te quería preguntar es para el K, ahí. Porque me dan a un ver, K, a ver, ¿cómo era? Ah, yo tengo que déjame ver un hallar. minuto que lo Sí, leo. si querés Se leerlo. detecta una fuga de un recipiente cilíndrico de acero de diámetro 3 metros, espesor 30 milímetros, que contiene un gas a presión a 20 megapascales. Mediante ensayos no destructivos se descubre la presencia de una fisura longitudinal, probablemente crecida por fatiga. Se estima una resistencia a la fluencia del material de 300 megapascales y la tenacidad a la fractura de 50 megapascal raíz de metro. Determinar la dimensión de la fisura que provocaría la rotura del recipiente. ¿Qué nos están pidiendo acá? El A crítico. Sí, sí. ¿Está bien? Y determine si la fisura se hará pasante antes de provocar la fuga del gas. Bien, acá esta segunda nos están preguntando sobre el criterio leak before break. Sí. ¿Sí? Pérdida Igual, antes de rotura o de fallo. sí. ¿Sí? Lo que era mi duda primero, para empezar con la primera parte, es ¿qué ecuación uso? ¿Uso la que me da, la que estábamos viendo recién más arriba? ¿La fórmula? Sí, sí, podrías Esa, usar porque lo esa. estaba buscando en ¿Sí? una tabla y me da, o sea, en la tabla que está subida en recursos, y me decía como que mire una ecuación que no encontré la ecuación en el PDF, como para hallar las relaciones y verlo gráficamente. Entonces, nada, uso la que me dan directamente más arriba en esto. Sí. Es eso Miren, mismo. a ver, sí, podés usar, yo usaría la de ahí arriba, que es la que vos tenés. A los Sí. efectos, déjame compartir a mí un minuto y ahora después volvemos y resolvemos esto, pero les quiero aprovechar a Ok. mostrar, a ver esto para un cachito, porque yo ahora tengo esto acá, esto lo puedo enchufar acá. Estoy con discos externos y demás, acá. A ver. ¿Podés compartir ahí, profe? Sí, vamos a, ya queda poquito, aprovecho mientras busco esto, mientras abro el documento que les quiero mostrar, reiniciamos, quedan, en un ratito se corta. Reinicio. Dale. Recording stopped.